Vamos a 1 Timoteo capítulo 3, Primera de Timoteo capítulo 3, y vamos a seguir viendo los requisitos pastorales que aparecen en este texto, como llevamos viendo algunas semanas. Y hemos visto hasta ahora cuando dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. En un domingo estuvimos hablando sobre la importancia de este anhelo, del deseo de gobernar, de servir en la iglesia, pastor, obispo, anciano, y para todos en realidad, diáconos, aquellos que tienen responsabilidades con mujeres, con niños, en cualquier ministerio en la iglesia, siempre la persona debe de anhelarlo con la ambición más sana que hay, que es la de darle la gloria a Dios, no por ambición personal. Hay mucha gente que ambiciona al pastorado por algo personal, por algo humano. La ambición espiritual es completamente diferente. Es servicio a los demás y después no digamos, tener una serie de medallitas o un reconocimiento humano. No, se sirve para el Señor y se sirve para el bien de los demás. Y después vimos algunos de los requisitos que Pablo pone. Hemos visto hasta ahora, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador. Eso es lo que hemos visto hasta ahora, en estas últimas semanas, lo que hemos visto en este texto. Y fijaros que después dice apto para enseñar. Apto para enseñar, versículo 2 al final, apto para enseñar. Hermanos, esta idea de ser apto para enseñar no solamente aparece aquí. Si tú vas a 2 Timoteo, al capítulo 2, versículo 24, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 24, dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar. Apto para enseñar. Esto es una idea que no solamente aquí, sino en otras ocasiones, en otros lugares, también se enseña la importancia de aquel que está en responsabilidades en la iglesia, tiene que ser una persona apta, capacitada, como en otras traducciones dice, para enseñar. Esta es la única cualidad, digamos, espiritual en la que Pablo hace énfasis aquí. Todas las cosas que hemos visto hasta ahora y todas las cosas que veremos después de esto tienen que ver con el carácter de la persona, tienen que ver con su forma de ser, tienen que ver con lo que es la persona. Pablo no se fía tanto en los dones, Pablo no se fía tanto en las habilidades de la persona, en los talentos de la persona. Pablo lo que se fía realmente es en el carácter de la persona, lo que es la persona. Y hasta ahora ha estado diciendo eso y después lo seguirá diciendo. Pero ahora Pablo habla de un don, habla de la capacidad de la persona de poder enseñar. Y después, cuando dice esto, y después sigue diciendo otra serie de cosas que tienen que ver otra vez con el carácter de la persona. Hermano, la iglesia necesita de hombres y mujeres que tengan la capacidad de enseñar. La iglesia necesita maestros. Y la iglesia necesita, y es uno de los dones que se repite más, el don de la enseñanza, gracias Fabrillo, que se repite más en las cartas y en las listas que aparecen de los dones también. Es muy importante la persona que tenga la actitud para poder enseñar la palabra. Y déjame deciros, hermanos y hermanas, que para poder enseñar tienen que haber sido enseñados. Te lo repito, para poder enseñar tienes que haber sido enseñado. Mira lo que dice en 2 Timoteo capítulo 2, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2, que dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esto es un encadenamiento. Lo que tú has oído de mí, encarga a otros hombres fieles que sean idóneos para enseñar. Es decir, siempre hay una cadena, siempre hay una escalera. Yo te enseño, tú enseñas a otro, el otro enseña a otro, y es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Una persona no puede enseñar lo que no ha recibido, no puede enseñar lo que no tiene, lo que no ha aprendido. Cada vez que una persona está enseñando algo es porque alguien ha pasado tiempo enseñando a esa persona. En el capítulo 3, versículo 14 también de 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 14, dice de 2 Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y fijaros que aquí también Pablo está diciendo a Timoteo, persiste tú, Timoteo, en lo que has aprendido y te persuadiste. ¿De quién había aprendido Timoteo? De Pablo.
de Pablo. Pablo le había enseñado a Timoteo todas las cosas o muchas de las cosas que Timoteo sabía. Y en Tito, en el capítulo 1, versículo 9, Tito capítulo 1, versículo 9 dice: retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Retenedor de la palabra fiel tal como le ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Este texto y tantos otros textos que podemos ver nos enseñan una realidad, nos dicen una cosa importante. Y la cosa importante es que nadie puede enseñar si no ha sido enseñado. Nadie puede realmente dar lo que no tiene. Para poder enseñar la palabra, tú tienes que haber estado un tiempo a los pies de un maestro. Es inconcebible pensar en Josué si no pensamos en Moisés. Es inconcebible pensar en Eliseo si no pensamos en Elías. Es inconcebible pensar en Timoteo si no pensamos en Pablo. Los grandes hombres y mujeres que encontramos en la Escritura y que han descollado también en la historia de la Iglesia son hombres que han sido forjados, enseñados por otros hombres. El gran maestro evidentemente es la palabra. El gran maestro evidentemente es el Espíritu Santo. Pero Dios usa a los hombres y a las mujeres y enseñan la palabra. Y una de las cosas que nos dice Pablo a aquellos que tienen responsabilidades de pastor, obispo, anciano, etc., es la importancia de tener la actitud para enseñar la palabra. Y para enseñar la palabra tienes que haber sido nutrido por la palabra. Enseñamos la palabra también con otros hombres y mujeres que te enseñan la palabra. Por lo tanto, para poder enseñar la palabra tienes que haber sido enseñado en la palabra. Otra cosa que vemos en la Escritura es que para poder enseñar tienes que conocer la palabra de Dios. Para poder enseñar, tienes que conocer la palabra de Dios. Si no, es imposible que puedas enseñar la palabra de Dios. Mira lo que dice en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 15. 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 15, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La palabra que aquí se traduce como que usa bien es una palabra que tiene que ver con que coges una tela, coges una tijera y vas cortando la tijera en plan recto. No te vas desviando de la izquierda ni a la derecha. Coges la tela o un papel y vas cortando con la tijera. Esta es la palabra que se refiere aquí. Cuando tú tienes la palabra, cuando tú conoces la palabra, trazas la palabra, tienes que ir recto, conociendo la palabra, profundizando en la palabra, buscando la palabra, averiguando en la palabra, viendo realmente lo que enseña la palabra. Y en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 6, dice, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 6, dice: si esto enseña a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Veis otra vez? Nutrido, alimentado con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Yo no conozco yo no sé tú, pero yo no conozco ni un solo pastor, ni una sola persona que tenga labores de enseñanza que no haya sido enseñado por otros. Hay mucha gente que va por libre, pero los hombres y mujeres que enseñan en la iglesia son hombres y mujeres que han estado a los pies de otros y que han aprendido de la enseñanza de otras personas y han sido alimentados, nutridos con la palabra de Dios. Así que fijaros que la Escritura nos dice que para poder enseñar tenemos que haber sido enseñados. La Escritura nos dice que para poder enseñar tenemos que conocer la palabra de Dios. Es impensable que una persona que está en la obra de Dios, que está en la iglesia, no conozca la palabra de Dios. Es impensable que un geólogo no conozca nada de geología, es imposible. Es impensable que un arquitecto no conozca ciertas leyes de su trabajo. Es impensable que un médico no conozca el cuerpo humano, es impensable. Pues de la misma forma es impensable que una persona que está enseñando a los niños, la escuela dominical, a las mujeres, el discipulado, etc., no conozca la palabra de Dios. No estoy hablando de erudición,
No estoy hablando de un conocimiento supremo, no estoy hablando de que una persona lo sepa todo, estoy hablando de un conocimiento suficiente como para poder enseñar, para poder hablar con las personas acerca de la Escritura. Y también nos dice la palabra de Dios que para poder enseñar tenemos que vivir, que quizás es lo más importante, vivir la palabra de Dios. Mirad lo que dice en Esdras, en el capítulo 7, versículo 10. Esdras, capítulo 7, versículo 10. Es un texto impresionante. Esdras, capítulo 7, versículo 10, dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar a Israel sus estatutos y decretos. Fijaros, hermano, que aquí Esdras, que tiene la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios, dice algo muy importante. En primer lugar, nos dice que Esdras había preparado su corazón. Preparado su corazón. Cuando una persona, por ejemplo, Mari Carmen, vamos a poner el ejemplo de Mari Carmen. Mari Carmen tiene que dar estudio el viernes que viene. ¿Ustedes os imagináis que Mari Carmen se prepare su corazón a las 7 menos cuarto de la tarde? ¿Ustedes se imaginan que Mari Carmen, desde que yo le he dicho que dé estudio hasta el viernes que viene, esté pensando en el gimnasio, esté pensando en la compra, esté pensando en su nieto Pablo, esté pensando en las musarañas, que esté pensando en lo que sea? ¿Ustedes se imaginan? Y ahora resulta que no se prepara nada. No se prepara nada, no buscan la palabra, no oran la palabra, no hace nada para ver lo que el Señor tiene para ella y para la iglesia, y llega y a las 7 menos cuarto dice, Señor, dame una palabrita, y punta. No, 1000 veces no. ¿Que hay gente que lo hace? Sí, hay gente que lo hace, hay gente que no se prepara nada, absolutamente nada, y después te dice, Espíritu Santo, guíame. En vez de decir soy flojo y no me he preparado, no he hecho absolutamente nada para buscar en la guía del Señor y la palabra de Dios. Fijaros que aquí nos está diciendo que Esdras había preparado su corazón. Lo primero que tiene que hacer el predicador, la maestra, lo primero que tiene que hacer la persona que enseña la palabra de Dios es preparar su corazón. Lo demás no sigue para otra. No. ¿Cómo preparas tu corazón? Preparas tu corazón en oración. Preparas tu corazón en intimidad con Dios. Preparas tu corazón mirando lo que hay en tu interior. Preparas tu corazón diciéndole al Señor cuál es el mensaje para la iglesia, o la enseñanza para los niños, o la enseñanza para los matrimonios. ¿Cuál es lo que Dios tiene? ¿Qué es lo que Dios tiene que decirnos a nosotros? Pero tú preparas primero tu corazón. Tú no puedes predicar si no has pasado por el fuego del altar. Si tu corazón realmente no se ha puesto delante de Dios. Eso es lo primero que tiene que hacer el predicador y la predicadora, la persona que enseña. Había preparado su corazón. ¿Para qué? Para inquirir, para averiguar, para estudiar la ley de Dios. Cuando tú estás preparado delante de Dios y has buscado al Señor en oración, en ayuno, en entrega, entonces viene la segunda parte. Y la segunda parte es, ahora que mi corazón está caliente, ahora que estoy cerca de Dios, ahora que tengo ese fuego que viene de Dios, ahora voy a inquirir, voy a averiguar, voy a estudiar la palabra de Dios. Y tú pasas tiempo estudiando. Y tú vas haciendo, lees el texto una y otra vez, lo ves en diversas versiones, lees comentarios sobre el texto, lo que vayas a predicar, y poco a poco te vas inquiriendo lo que significa en el griego, en el hebreo, las diversas posturas que hay con ese texto, con ese versículo, con ese pasaje, etcétera, 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 tal como cada uno lo prepare. Había preparado su corazón para inquirir. Primero, prepara tu corazón. Segundo, inquiere, estudia la palabra de Dios, conoce la palabra de Dios, pasa tiempo estudiando la palabra de Dios. Normalmente un mensaje como mínimo, entre las 10 a 15 horas no hay quien lo quite. A veces puede ser menos y a veces puede ser más. Depende del texto que conoce, depende si es un tema que más o menos lo llevas o no, pero si una persona quiere asumir su responsabilidad de la enseñanza, como mínimo son entre 10 y 15 horas preparando para 40 o 45 minutos
una predicación, una enseñanza, no solamente de la iglesia, sino a cualquier persona, en un grupito pequeño, un discipulado, etcétera, etcétera, etcétera. Necesitas tiempo. Por lo tanto, prepara tu corazón en primer lugar. En segundo lugar, cuando ya tienes preparado tu corazón, inquiere e investiga, estudia la ley de Jehová. ¿Para qué? Para cumplirla. Y esto es sumamente importante. Esto es sumamente importante. Porque si tú no estás dispuesto a cumplir la palabra de Dios, ¿para qué vas a predicar la palabra de Dios? Si tú no estás dispuesto a vivir lo que tú estás diciendo, ¿cómo puedes tener la autoridad para predicarla? Ojo, yo no estoy diciendo, y quiero que todo el mundo me entienda, yo no estoy diciendo que el predicador está exento de errores o de pecado. Todos los predicadores, todos los maestros, toda la gente que enseña son seres humanos. Todos. No hay nadie que sea perfecto, quitando a Jesús de Nazaret. Por lo tanto, cuando estamos enseñando, hay cosas que estamos enseñando que esto es un golpe para cada uno. ¡Bum, bum! Y el primero que golpea fuertemente es el Señor al que está preparando la predicación. Tú no puedes tener, si tú, por ejemplo, vienes a predicar y tú resulta que te emborrachas todos los días y estás hablando de no beber, es imposible, porque hay una contradicción, hay una hipocresía. ¿Tú cómo vas a predicar de no emborracharte si tú eres el primero que te emborracha? Lo que hay que hacer cuando una persona, o acerca de la murmuración, si tú eres el primero en murmurar, ¿cómo vas a predicar acerca de la murmuración? Lo primero que tenemos que hacer es acercarnos y decir, Señor, estoy estudiando tu palabra, estoy viendo esto, estoy detectando esto en mi vida, ayúdame a evitarlo, Señor. Ayúdame a quitarlo de mi vida. Ayúdame a que eso salga de mi vida y ayúdame a ir a la enseñanza de forma coherente para cambiar yo el primero, Señor. Cuando predicamos, cuando enseñamos la palabra, tenemos que intentar vivir esa palabra y tenemos que intentar vivirla con coherencia y con sinceridad, sabiendo que hay muchos desafíos también para nuestra vida, sabiendo que hay muchas cosas que humanamente son muy difíciles de vivir, pero que el Señor da la capacidad, la fuerza para poder hacerlo. Así que fijaros que Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. Lo más importante de todo, te lo vuelvo a repetir, para cumplirla. Para cumplirla. No seamos ninguno de los que estamos aquí, ojalá que los que estemos aquí el día de mañana llenemos estadio y todo el mundo esté predicando y haya muchas conversiones o acudan a iglesias súper llenas y todo, ojalá. Pero no olvides nunca que cuando tú enseñas a un niño, cuando tú enseñas a un grupo, cuando tú enseñas a una iglesia, lo primero que tienes que tener en cuenta siempre, porque es lo que la gente va a ver, es que lo estás viviendo. O por lo menos la gente puede ver que intentas vivirlo. Que intentas. La gente lo detecta, créeme que lo detecta. La gente detecta entre aquel que predica y enseña y el mundo, y la gente sabe que en realidad no lo está viviendo, y la gente también detecta a aquellas personas que honestamente están diciendo las cosas y lo intentan vivir en su vida. Eso es lo más importante, transmitir veracidad. Transmitir a la persona o al grupo o a la iglesia que está enseñando, transmitir que estás intentando vivir lo que estás predicando. Fijaros que dice, había preparado su corazón para inquirir la Jehová, para cumplirla, y entonces estaba preparado para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Fijaros, hermanos, fijaros el proceso, fijaros los pasos a dar. Primero, me preparo delante de Dios. Segundo lugar, estudio la palabra de Dios. En tercer lugar, tengo el firme propósito de vivir yo esa palabra. Y en cuarto lugar, entonces estoy preparado para enseñar la palabra de Dios. No es al revés. No es al revés, como muchos predicadores hacen hoy en día. Hay que pasar por ese proceso de refinamiento para que realmente la persona pueda enseñar la palabra de Dios. Enseñar la palabra de Dios, hermanos, es sudar la gota gorda. Es sudar la gota gorda, es pasar tiempo con el Señor, estudiando, y a veces te quedas un poquito ahí porque a veces no entiendes el texto, no entiendes muy bien y tienes que seguir y volver otra vez 1000 veces porque no acabas de entender muy bien lo que está diciendo, el texto. Pero al final el Señor siempre busca. Yo hay textos, mira que llevo años predicando, pues yo hay textos que todavía no me atrevo a predicar. Os lo digo con sinceridad. Hay textos que no me atrevo a predicar porque no los entiendo.
¿yo cómo puedo predicar algo que yo no entiendo? Entonces, como decía Mark Twain, a mí no me preocupa lo que yo entiendo, lo que yo no entiendo, lo que me preocupa es lo que entiendo de la Biblia. Pues sí, lo que me preocupa es lo que entiendo, lo que no entiendo no lo entiendo. Entonces, hay textos, y no os puedo decir multitud, que me da miedo, porque no acabo de entenderlo. Entonces, ya llegar a otra, en mi vida de predicador me ha pasado en muchas ocasiones. Textos que no entendía muy bien y al cabo de los años lo he entendido. Y entonces ha sido cuando lo he enseñado. Pero eso es un proceso del Espíritu Santo, es un proceso de conocer, de estudiar la palabra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es importante, hermano, que aquellas personas que son aptas para enseñar tengan esta capacidad de preparar su corazón, de inquirir, de cumplir, y entonces está dispuesto a enseñar la palabra de Dios. Te he dicho en esta tarde que uno de los requisitos que Pablo pide para los pastores, obispos, ancianos de la iglesia es que sean aptos para enseñar. Te he dicho que para poder enseñar tiene que haber sido enseñado. Para poder enseñar tiene que conocer la palabra de Dios. Para poder enseñar tiene que vivir la palabra de Dios. Y otra de las cosas que vemos en la Escritura es que todos los ancianos tienen que ser aptos para enseñar, aunque no todos tienen el don de la enseñanza. Mirad lo que dice en 1 Timoteo capítulo 5, versículos 17 y 18. 1 Timoteo capítulo 5, versículos 17 y 18. Dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Fijaros, hermanos, que está diciendo Pablo aquí, que los ancianos que gobiernan bien, los ancianos, la iglesia, una de las cosas que ocurre en la iglesia es ¿por qué hay un consejo de ancianos? ¿Por qué hay unos obispos? ¿Por qué hay unos pastores? Porque la iglesia necesita ser gobernada en amor y en servicio, no como lo entiende el mundo, sino con el modelo que encontramos en la Escritura y encontramos en Jesús. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Y aquí esto es interesante, porque está diciendo algo muy importante. Los ancianos que gobiernan bien. Eso significa que hay ancianos que gobiernan mal. Eso significa que hay ancianos que, por eso está diciendo, los ancianos que gobiernan bien. Se está dejando claramente a entender que si hay ancianos que gobiernan bien, es porque hay ancianos que gobiernan mal. Y efectivamente, hay hermanos y hermanas en las iglesias que gobiernan, que lo hacen mal, y hay multitud de ejemplos de eso. Pablo está diciendo, los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor. Bien. Aquellos que lo hacen bien, aquellos que intentan hacerlo de lo mejor delante de Dios, que sean tenidos de dignos de doble honor. Pero fijaros lo que dice: mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Los ancianos que gobiernan bien, que sean tenidos por la iglesia como dignos de doble honor. Pero dice, y los que predican y enseñan todavía más. ¿Por qué? Porque los que predican y enseñan, aparte de gobernar la iglesia, aparte de servir en la iglesia, aparte de liderar en la iglesia, necesitan tiempo para leer la palabra, para estudiar la palabra, para orar, para prepararse. Los otros no. Los otros tienen una función muy importante, que es el gobierno de la iglesia, pero no tienen los dones de enseñanza. Y aquellos que tienen los dones de enseñanza necesitan pasar tiempo para predicar y para enseñar. Esos ancianos todavía tienen más doble honor. Dice un comentarista, Wade Gruden, dice: Pablo nunca dice que todos los ancianos deben ser capaces de enseñar públicamente o predicar sermones a la iglesia. Podría ser alguien que es capaz de explicar la palabra de Dios en privado. Por eso tal vez no todos los ancianos sean llamados a enseñar públicamente, pues quizá no todos tienen dones para la enseñanza de esa forma concreta. Lo que está claro aquí es que Pablo quiere garantizar que los ancianos tienen una comprensión madura y sólida de las Escrituras y que pueden explicarla a los demás. Es decir, el consejo de ancianos, los diáconos de la iglesia, los que tienen responsabilidad en la iglesia, tienen que conocer la palabra. O sea, a lo mejor no pueden predicar ni enseñar. Yo he conocido a ancianos excelentes, a hermanos excelentes,
que no predican, porque no tienen el don, no tienen la capacidad para poder predicar, para poder enseñar. Y cuando predica, está todo el mundo deseando que eso termine, como os pasa a vosotros conmigo todos los domingos. Entonces, en este sentido, y gobiernan muy bien, y son personas muy responsables en la iglesia, pero no tienen ese don. Eso al fin y al cabo Dios lo da. Lo que sí está diciendo Pablo aquí es que todos tienen que tener conocimiento de la palabra. Lo que no vale es que tú vayas a un anciano y tú le digas, tengo un problema, ¿me puede explicar esto? Y el anciano diga, vea, pastor. No. La persona tiene que estar dispuesta, tiene que saber la escritura. Y si una persona le habla de cualquier cosa, si uno no se acuerda, pues dice, mira, voy a averiguar esto y la semana que viene te lo contesto. O sea, pero la persona tiene que conocer la palabra, evidentemente. Una persona que se convierte o que lleva poco tiempo, cuando yo me convertí, yo iba a los responsables, sobre todo iba al pastor a preguntarle cosas, porque yo necesitaba saber cosas y me lo explicaba. Entonces, cuando tú, un consejo, unos diáconos tienen que tener conocimiento, por lo menos un conocimiento suficiente, importante de la palabra para poder hablar con una persona, con un matrimonio, con unos jóvenes que le puedan preguntar acerca de la palabra. Por lo tanto, ¿todos pueden predicar en el consejo de la iglesia? No todos tienen el don de la enseñanza. ¿Todos gobiernan? Sí. Y hay dentro del consejo hay hermanos que tienen un don que Dios ha dado, eso no es otra cosa, que Dios ha dado para poder enseñar la palabra. Fíjate lo que dice en Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 11. Efesios, capítulo 4, versículo 11. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Fijaros que es muy interesante cómo lo está diciendo aquí. Está diciendo que en la iglesia hay algunos que son apóstoles. Está diciendo que en la iglesia hay otros que son profetas y que otros que son evangelistas. Fijaros que siempre está diciendo apóstoles, profetas, evangelistas, pero dice pastores y. Esa y marca la diferencia. Pastores y maestros. Tenemos que orar y tenemos que dar profundamente las gracias por los maestros que hay en la iglesia. Yo he conocido a lo largo de mi vida maestros, tanto en la iglesia que me convertí, como en Nueva Vida, como en Utrera, como en tantos sitios donde he estado llevando la palabra. Hay maestros y maestras, hay hermanas que tienen una capacidad de enseñar tremendo, que te quedas así con la boca abierta cuando enseñan la palabra, y hay que dar gracias por ello. Dios ha provisto en su bondad a maestros de la palabra. Dios ha provisto en su bondad que seamos alimentados, aparte de nuestra lectura, nuestro devocional, nuestro estudio personal, que no se puede reemplazar con nada, absolutamente con nada. Tenemos que tener todos los días nuestro encuentro personal con Dios, todos los días, y leer la palabra todos los días, e investigar la palabra, y meditar la palabra todos los días. Pero Dios, en su infinita bondad, ha provisto y previsto que haya un don de enseñanza. Y hay hermanos y hermanas que tienen el don de enseñanza. Y no solamente se cuenta que Carlos Spurgeon, por ejemplo, cuando con 12 o 13 años predicaba, y la gente se quedaba asombrada de un niño con esa edad que estuviese predicando y cómo predicaba. Y se cuenta de hombres y mujeres muy jóvenes que predicaban, y la gente eran tocadas por el Señor de forma tremenda. Como digo, eso es algo que Dios da. Hay gente que tú lees un texto y dices, bueno, ya está, ya está. Ahora viene uno que tiene el don de la enseñanza, te coge el mismo texto y empieza a escarbar, y empieza a sacar cosas, y tú te quedas y dices, pero todo esto había aquí, todo esto había aquí en este texto, si yo lo estaba estudiando, y hemos sacado muy poquito, hemos como rascado, y sin embargo viene alguien y empieza a enseñarnos la palabra, y tú dices, pues si esto es un campo de petróleo, nada más que venga petróleo, y venga oro, y vengan bendiciones. ¿Por qué? Porque hay personas, yo recuerdo en la iglesia que me convertí, y no lo digo en plan, lo digo simplemente al hilo de esto. Recuerdo que uno de los ancianos, que ya está con el Señor, uno de los ancianos de la iglesia, del consejo de la iglesia, una vez me dijo,
¿Sabes, Pedro? Yo llevo 40 y pico de años en el Señor, y ahora una persona ya mayor. Llevo como anciano un montón de años. Y yo para prepararme en un estudio, yo tengo que pasar un montón de horas preparándome el estudio, y además tengo que ir con la libreta, con el cuaderno, lo tengo que ir todo. Dice, y tú, que llevas nada y menos, eres capaz de coger un versículo y con ese versículo llevarte media hora. Yo no sé, supongo que me lo dijo para darme un piropo, me imagino. Pero fijaros que en ese sentido, hay personas que tienen una habilidad y tú tienes que preparar. ¿Ese hermano hacía mal en prepararse? No. Ese hermano hacía muy bien en prepararse. Tenemos que prepararnos. Tenemos que conocer la palabra. Ese hermano la manera de entenderlo era prepararse y hacerlo. Y hay otras personas que tienen la capacidad, provista por Dios, la capacidad de poder enseñar la palabra de Dios. Pero todos, hermanos, todos los que estamos aquí, tenemos la responsabilidad de estudiar la palabra. Alguien podrá decir, es que yo no soy anciano, yo no soy diácono, yo no soy una persona que tenga un ministerio en la iglesia. Déjame decirte que no. La responsabilidad de todos nosotros es ser aprendices en la escuela de Dios. Todos nosotros tenemos la capacidad y debemos tener el deseo de ser gusanos que se meten en la palabra de Dios y empieza por aquí, se mete por aquí y acaba por aquí, buscando, nadando, profundizando, inquiriendo en la palabra de Dios. Por lo tanto, fijaros que está diciendo que los pastores y maestros es la misma función. ¿Un maestro puede enseñar? Sí. No tienen por qué ser pastor. Hay muchos maestros que no son pastores, no tienen los dones, ni la vocación, ni el llamamiento para ser pastores. Sin embargo, como maestros son diferentes. Y gracias a Dios por ellos. Gracias a Dios por esta parte. Pero después, un pastor tiene que ser maestro, porque es su herramienta, es su arma de trabajo. Tú no puedes pastorear sin nutrir a las ovejas, sin enseñar a las ovejas. Por eso Pablo está diciendo, y pastores y maestros. Tenemos que dar las gracias por los maestros, pero los pastores siempre deben ser a la misma vez también maestros. Así que fijaros, hermano, que otra de las cosas, en este caso con el don espiritual que Pablo está diciendo, es apto, capacitado para poder enseñar. Y después dice, no dado al vino. No dado al vino. En otras versiones dice, no puede ser un borracho. Porque aún miráis algunas, eso no. No puede ser un borracho, en otras versiones. Pero fijaros que no solamente dice que el obispo, el anciano, el pastor no puede ser un borracho, también lo dicen los diáconos. Mirad lo que dice en el versículo 8 del capítulo 3 de 1 Timoteo. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino. No dados a mucho vino. No está diciendo que no beba vino. Está diciendo que no se emborrache, que no sea dado al mucho vino, que no le dé al trinque, que no sea dado a mucho vino. Pero es interesante, porque tú vas a las cartas pastorales y tú ves que no solamente dice que los pastores no sean dados al vino, y los diáconos también, sino fíjate lo que dice en Tito, en el capítulo 2, versículo 3. Tito, capítulo 2, esto es sorprendente. Tito, capítulo 2, versículo 3 dice, Tito, capítulo 2, versículo 3 dice, las ancianas, y aquí cuando habla de las ancianas está hablando de ancianas de edad, está hablando de ancianas de edad. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino. Lo primero lo puedes entender. Amén. Las ancianas asimismo sean reverentes, lo puedes entender. Que las ancianas no sean calumniadoras, también lo puedes entender. También lo puede entender, porque la calumnia no tiene edad. También lo puede entender. Pero fijaros que dice, no esclavas del vino. Y tú dices, si Pablo escribe esto a su querido hijo espiritual, Timoteo, de lo que estaba ocurriendo en aquellas iglesias, eso significa que más de una, y más de dos, y más de tres, le daban al trinque. Le daban las ancianas. Y tú dices,
Yo puedo entender que diga a los jóvenes que no les den al príncipe. Lo puedo entender, porque la juventud, que no se emborrache, lo puedo entender. Pero las ancianas, se supone que ya las ancianas son sobrias, que las ancianas se aguantan, tienen dominio propio, que ya no se van a emborrachar. No. Está diciendo que las ancianas no beban, que las ancianas no sean, y aquí es un término fuerte, no sean esclavas del vino. No sean esclavas del vino. Por lo tanto, fijaros, hay estudios, hermanos, no sé si alguno lo habéis podido ver, pero hay estudios que dicen que gran parte de la población de mujeres mayores, sobre todo mujeres mayores divorciadas, solas, separadas, consumen mucho alcohol. Lo que pasa es que no lo hacen en los bares, lo hacen en su casa. Yo conocí un matrimonio, y Chari también, conocimos un matrimonio que un día el hombre vino a hablar con nosotros, desesperado, el pobre se puso a llorar, se desataron las lágrimas, dice, es que mi mujer nada más que sabe beber, la mujer tendría 60 y pico de años, mi mujer nada más que sabe beber, dice, es que yo voy, abro un armario y está allí don Simón Blanco, y abro un armario y allí está otro vino, por visto que estaba blanco, y había otra caja de vino blanco, o sea, y lo esconde como si yo no me diera cuenta, y el pobre venía a nosotros a ver qué podíamos hacer. Hay estudios que nos dicen, no solamente las personas que van a los bares se emborrachan, hay mujeres que en la soledad de su casa se emborrachan, mujeres mayores, porque la soledad es muy mala. La melancolía, el día a día es muy mala. Entonces, fijaros que nos dicen que los pastores no sean dados al vino, que los diáconos no sean también dados al vino y que las personas mayores no sean también dadas al vino. ¿Es un problema el vino? Sí, es un problema gravísimo, gravísimo. Acompañadme a 1 Corintios capítulo 11, 1 Corintios capítulo 11, versículos 17 al 22. 1 Corintios capítulo 11, un texto que todos conocemos de sobra, que lo leemos muchísimos domingos al cabo del año, y mira lo que dice 1 Corintios capítulo 11, 17 al 22. Dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Y mirad, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre, y el otro se embriaga. Y es la cena del Señor. Es la cena del Señor. Que el Señor ha puesto eso para que lo recordemos, para que en comunión los unos al otro tengamos memoria, es un memorial de lo que Cristo ha hecho. En la Santa Cena recordamos que Jesús va a venir por segunda vez. Es un tiempo de comunión. En este momento, cuando la iglesia se juntaba, no lo olvidemos, el primer día de la semana. En este momento todavía no era día de fiesta, eso vendría más tarde. Y el primer día de la semana, los creyentes de madrugada, por la mañana temprano, o al mediodía, se juntaban para preparar la comida del Señor. ¿Qué es lo que ocurría? Que en la asamblea, en la iglesia, había amos, dueños, esclavos, gente libre, gente esclava, y el lugar donde todos eran iguales era la iglesia. Donde se reunían era la iglesia. Y muchos durante la semana no es lo mismo un hacendado que comía bien a su esclavo, que no comía mal, pero tampoco comía tan bien. Y ahora cuando se juntan para comer, no es como nosotros que comemos y nuestros panes cada vez son más chiquititos, no sé quién los corta. Tenemos el pan y los panes más chiquitos, y los vasitos, porque no es igual que nosotros, que los vasitos chiquititos o los panes chiquititos. No es como nosotros. Allí era una comida. Y tú te llevabas tu pan, tu talega de Alcalá, y te ponías ahí, y tú comías, y te llevabas tu puchero, y tú estabas allí y comías. ¿Qué es lo que pasaba? Que la gente, los que tenían más hambre, pues se ponían allí, y no solamente comiendo, es que aquí el rionista, allí de mono, y se bebían, y al final, fijaros, y otros se embriagan.
y otros se embriagan. Y había gente que se colocaba. Había gente que bebía, que en la iglesia bebía vino. Y esto es un problema. De hecho, Pablo está hablando sobre esta situación. La palabra que aquí que se traduce como vino, en realidad, o no puede ser borracho, la palabra griega significa estar al lado del vino. Estar al lado, una persona no puede estar al lado del vino. Es decir, no puede ser esclavo del vino. No puede ser esclavo del vino. ¿Os imagináis, hermanos, a un médico que sea alcohólico? En Utrera tenemos una hermana, que es diaconisa, tenemos una hermana que durante años ha ido, su médico es alcohólico. Ya se ha quitado. Ya se ha quitado. Le ha costado trabajito. Bueno, ya se ha quitado. Y los médicos allí, en este sentido de compañerismo y tal, pues lo ocultan y lo intentan el hombre, pero tú imaginas un médico y el médico dice, usted viene, por favor, tú dices tú desde ahí, me voy a otro para que me diga lo que... ¿Tú te imaginas un médico borracho? ¿Tú te imaginas a un juez dictando sentencia borracho, mareado, y está dictando sentencia que se supone que es la justa? ¿Tú te imaginas a un camionero llevando su camión borracho y haciendo ese por la carretera? ¿Tú te imaginas a un torero? Torero! No, que torero soy yo. ¿Te imaginas un torero con el toro borracho? ¿Tú te imaginas... Supongamos que Pablo está presidiendo. Ponte aquí un momentito, Pablo. Ponte ahí. Y ahora hemos estado alabando, hemos estado cantando, hemos estado pasando la ofrenda y tal. Y ahora tú dices, ahora le voy a dar paso al pastor para que predique. ¿Pastor cuando pueda, Pedro? Y ahora yo me voy para ti y te cojo. La experiencia es un grado. ¿Os imagináis? ¿Os imagináis? ¿Os imagináis? Y ustedes estáis aquí, estáis viendo el pastor saliendo y estáis diciendo, madre mía, ¿os imagináis eso? Sería terrible. Sería terrible. Sería tremendo. Hermanos, los responsables de la iglesia no deben ser personas dadas al vino. No estoy diciendo que no beban, Un buen vinito, una buena Cruz Campo, es una bendición. ¿Que hay personas que no beben? Pues gloria a Dios. ¿Que hay personas que se toman una copita? Gloria a Dios. El problema no es que te tomes la copita. El problema es cuando te tomas el copazo. Y cuando ya empiezas a beber. Entonces, una de las cosas que entendemos, que vemos, que dice la palabra de Dios, que el pastor, los pastores, los ancianos deben ser aptos para enseñar y no dados al vino. Y no pendencieros. Literalmente es no dado a los golpes. Una persona que está en el consejo, una persona que está en la iglesia, no debe ser una persona que golpea. No pendenciero. La palabra pendenciero, como he dicho, significa no dado a los golpes. Es decir, no se lía a tortazos con la gente. No se lía a puñetazos con la gente. Aunque a lo mejor pueda tener ganas, pero no se lía a puñetazos con la gente. Es interesante que en los cánones apostólicos que se escribieron a finales del siglo III o principios del siglo IV, se dice, fijaros lo que voy a leer, hermano, esto es del siglo III, siglo IV, fijaros, dice, un obispo o diácono que golpee a los fieles cuando se equivocan o a los incrédulos cuando cometen una injuria y que desee por todos los medios atemorizarlos, recomendamos que sea depuesto, porque el Señor no nos ha enseñado esto en ningún sitio. Pues menos mal que no lo ha enseñado en ningún sitio. Menos mal que no ha enseñado esto en ningún sitio. Pero imaginaros, dice, en el siglo III, siglo IV, ya se estaba escribiendo esto, señal de que había más de uno que lo hacía. Un obispo o diácono que golpea a los fieles cuando se equivocan, fíjate, o a los incrédulos cuando cometen una injuria. Menos mal que está diciendo, esto no lo enseñó Jesús en una parte, menos mal. Pero lo que está diciendo es que una persona que está en responsabilidades en la iglesia no tiene que ser una persona dada a los golpes. ¿Pensáis que aquí Pablo está exagerando?
Mira lo que dice en 2 Corintios, capítulo 11, 2 Corintios, capítulo 11, versículos 18-20. 2 Corintios, capítulo 11, versículo 18 al 20. Dice: puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos, pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, por eso fuimos demasiado débiles. Si alguno os da de bofetadas, aquí está diciendo literalmente que había gente en la iglesia, esos falsos maestros que siempre hay, esos falsos apóstoles que hay, esos que se quieren hacer dueños de la iglesia, que literalmente estaban golpeando a la gente, que dan de bofetadas. En otras ocasiones pone puñetazos. Es decir, tú estabas enseñando, tú estabas en la iglesia, había alguien que no estaba contigo, ¡bomba! Y lo peor es que dice que lo toleráis. Eso es lo peor. Eso, pero eso, ¿en qué cabeza cabe? Eso pues eso es lo que está pasando. O sea, Pablo no va desencaminado. Pablo está diciendo, cuidado, no debes ser una persona dada al vino, debes ser una persona apta para enseñar, y debes ser una persona no pendenciera, una persona que no golpee. Estos falsos maestros golpeaban a la gente, hermano. Y como digo, lo más triste es que la gente lo permitía. Pero no solamente se puede golpear con los puños, no solamente se puede golpear con la mano abierta o con el puño cerrado a los demás. Es peor todavía el golpe que no es físico. Cuidado con los hermanos que están en responsabilidades en la iglesia, pastores, maestros, ancianos, diáconos, etcétera, que golpean con la boca, que golpean con sus actitudes. Cuidado. Un obispo no debe de gritar. Un obispo no debe de gritar. Un pastor no debe de actuar con violencia verbal. No debe de explotar delante de la gente. Y no debe de emplear palabras que hieran y sean crueles. Yo he visto en más de una ocasión, no sé si vosotros lo habéis podido ver, bueno, que voy a contarlo aquí, pero en más de una ocasión hay gente que han perdido el control, pastores, ancianos, que han perdido el control delante de la iglesia, y se han puesto a discutir delante de la iglesia. En un domingo, por ejemplo, un domingo por la mañana, discutiendo sin saber si hay creyentes, si no creyentes, el tiempo que lleva esa persona en el Señor, si hay algún incrédulo, y el espectáculo que se da es un espectáculo terrible. Es lo más alejado que encontramos en la palabra de Dios. Una persona que está en el pastorado no debe de gritar, no debe de actuar con violencia. Tú me tienes que hacer esto, porque tú. Hay gente pendenciera, hermanos. Hay gente pendenciera. Hay personas que les gusta liarse. Hay gente tóxica que nada más que les gusta pelearse con los demás. No solamente en el mundo, en la iglesia. Hay gente que su campo de batalla siempre es la pelea con los otros. Cuidado con los de temperamento agresivo y los de temperamento belicoso, porque los hay. Cuidado con la gente de carácter agresiva y de carácter belicosa. En nuestras iglesias, en muchos sitios, se discute continuamente por muchas cosas. Se discute por la doctrina. Se discute si Cristo va a venir en medio de la tribulación o antes o después. Se discute si los cultos deben ser por la mañana o por la tarde. Se discute a qué hora tienen que ser. Se discute cómo tiene que ser el pan y el vino y la Santa Cena. Se discute cómo tiene que estar pintado la iglesia. Se discute si tiene que haber bancos o sillas. Se discute si tenemos que tener ventiladores a aire acondicionado o no en verano. Se discute por todo, tristemente, en muchas iglesias. Y un anciano pastor debe ser capaz de hacer frente a estas situaciones y no añadir más tensión con palabras altisonantes. Debe de buscar la paz siempre, debe buscar la reconciliación siempre y debe de buscar siempre que no haya ese tipo de problemas y de tensión. No estamos llamados a pelearnos. Estamos llamados, entre otras cosas, a estar unidos. Por eso Pablo dice, y ya con esto termino, en 2 de Timoteo, capítulo 2,
Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 24 y 25 dice, Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 24 y 25 dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Fijaros que dice no contencioso, amable para con todos, como vimos también antes. Hermanos y hermanas, en esta tarde hemos seguido viendo lo que el apóstol Pablo está enseñando sobre los requisitos para aquellos que van a estar, que quieren servir en el Señor como pastores, ancianos, obispos, misioneros, todos aquellos que están en la obra de Dios y que tienen capacidad también para trabajar, que Dios llama. Hemos visto que debe ser apto para enseñar, con lo cual no significa que sea solamente la persona, todos nosotros tenemos que ser aptos para enseñar, pero los ancianos, los pastores todavía más, de tener la responsabilidad de estudiar, de meditar, de averiguar, de pasar horas ante el texto y ante la palabra de Dios. Cada día, leyendo la palabra de forma devocional, desde Génesis hasta Apocalipsis, conocer, leer buenos libros de doctrina, enriquecerse, etcétera, etcétera, con la palabra de Dios. Te he dicho en esta tarde también que no debe ser una persona dada al vino, no puede ser un borracho. Y te he dicho en esta tarde también que no tiene que ser un pendenciero, una persona que se lía a golpes con los demás, físicamente o verbalmente. Nunca permitamos que gente así esté en ningún tipo de consejo. Y nunca permitamos que gente así esté en labores de responsabilidad en la Iglesia. Lo que tenemos que hacer, hermanos y hermanas, es buscar siempre gente conciliadora, gente que busque la paz y gente que nos enseñe la palabra, no lo que ellos quieran enseñar, sino la palabra de Dios. Amén. Amén.